Buenas tardes, licenciado. Gusto saludarles nuevamente. Igualmente, compañeritos. Bueno, vamos a continuar hablando sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que como ya todos sabemos, el sistema de protección pues inicia con la propia Organización de Estados Americanos en el año 48, la que después de esto surge la famosa Declaración Americana de los Derechos del Hombre, el 2 de mayo del 48, y ahí pues en el año 59 se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la sede de la comisión pues está en Washington. Después ya surge lo que es la Convención Americana en el año 69 y que entró en vigencia en el año 78, y ahí prácticamente se adhiere esa comisión con la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vale la pena recordar esto para dejar zanjado de una vez por todas que el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos se ventila por la comisión y luego, si la comisión lo decide, se va a la Corte Interamericana. Sí, don Andrés. No, disculpe, licenciado, se me levantó. Ok, no se preocupe, no se preocupe. Entonces, ese es el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Hoy día vamos a ver todo el proceso hasta finalizar con la ejecución de la sentencia, de lo que ustedes ya explicaron muy bien con los casos que ustedes conocieron. Recordaremos que el sistema nacional, pues, puede equivocarse, puede ser violador de los derechos humanos. Ya vimos el artículo 8 del Pacto de San José, donde establecen todas las garantías judiciales. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Y cualquier otro derecho establecido en el pacto o cualquier otra declaración o convención interamericana o internacional. Háblese del corpus juris de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, usted pues acudió al sistema nacional, llegó, buscó la justicia, no obtuvo justicia, llegó hasta la Corte de Constitucionalidad, no la obtuvo, y el último recurso a plantear es el de aclaración o ampliación ante la Corte de Constitucionalidad. Ese es el último recurso interno que usted tiene que hacer constar. Yo considero que el Estado de Guatemala es violador de mis derechos por tales situaciones, los hice valer ante el Tribunal de Justicia y no hubo forma, y el último recurso planteado fue ante la Corte de Constitucionalidad el recurso de aclaración o ampliación, el cual me fue denegado. Punto. Ahí termina el recurso interno. Recordemos que hay que agotar sí o sí los recursos internos antes de llegar a la comisión. A eso hay excepciones, ya se los había adelantado. Hay 3 excepciones al agotamiento interno de los recursos. Bueno, entonces, usted agotó el último recurso, ¿de ahí qué queda? Bueno, ya hablamos de eso, que son 6 meses. Usted tiene 6 meses para acudir a la Comisión Interamericana. 6 meses. En la última notificación del último recurso cuentan 6 meses para que usted acuda a la Comisión Interamericana. Ahora la pregunta es, ¿cómo acude usted a la Comisión Interamericana? Pues en principio es muy sencillo. Usted ingresa a la página de la Comisión Interamericana o de la OEA y ahí le aparece un formulario para que usted presente su denuncia. Y es interesante, tuve a bien estar revisando. Si ustedes lo consideran, es una cuestión puramente de ustedes, pura cultura muy individual. Ahí encontré algo muy importante, dice cómo presentar peticiones en el sistema interamericano. Es un folletito bien chiquitito. Vuelvo a repetir, dice cómo presentar peticiones en el sistema interamericano. Este folletito es bonito, aparte pues nos da un repaso del repaso que hemos hablado nosotros. Cuando ustedes lo lean, van a decir, sí, porque ya se vio. Y lo interesante de este es que aquí nos hacen llegar un formulario y nos dicen a dónde hay que presentar
porque se puede presentar por correo electrónico, se puede presentar directamente en la página o se puede presentar por correo tradicional. Aquí aparecen las direcciones, aparecen los teléfonos. Interesante, quien lo quiera buscar, pues ahí está, aunque de una u otra manera siempre lo van a localizar. Pero me gustó este folletito porque ahí hasta hace un resumen así muy pequeño del Pacto San José. Y aquí nos manifiestan las direcciones. Dice al correo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el fax 458-3992, correo electrónico CIDH-OEA@oas.org. Esos son a donde se pueden enviar las peticiones. Y aparece un formulario. En el correo electrónico ahí aparece también a dónde tienen que enviarse las peticiones. Pero también en la página de la OEA encuentra uno más completo, un formulario. Y en ese formulario pues aparecen las indicaciones que le exigen. Por ejemplo, datos de la presunta víctima. Recuérdese que usted es presunta víctima. El sexo, fecha de nacimiento, el correo electrónico, los datos generales, datos familiares también se los piden. Va bajando, después dice datos de la parte peticionaria. Esto es muy importante. Parte peticionaria puede ser usted en forma personal o puede ser una organización. Lamentablemente, la cultura de justicia interamericana de derechos humanos en Guatemala está muy pobre, a pesar que ustedes tuvieron a bien varias sentencias, pero todavía es muy pobre a las enormes violaciones que constantemente se hacen. Entonces no hay mucha cultura, no hay una organización aquí en Guatemala que pueda ayudar, que pueda apoyar. ¿Cuánta gente no se siente tratada injustamente o violentada sus derechos si ya no puede más? Ya no tiene idea a dónde acudir. A veces solo tenemos la cabecita aquí en lo nacional y no podemos pasar más allá de lo nacional. Y esta es la vía expedita para trasladar las violaciones acá al ámbito internacional. Ustedes tuvieron a bien, yo me recuerdo que esta sección sacó hasta una entrevista con la mamá de Isabel. Mira, esta persona tan valiente, tan luchadora, no encontró justicia acá, pues se tuvo que ir a la justicia interamericana. Y han sido otros, aquella persona que fue despedida injustamente por el procurador de los derechos humanos y tuvo que acudir al sistema interamericano. Y así hay un montón de casos, y ustedes ya los expusieron. Entonces vale la pena pensar, tener esa posibilidad, pero necesitamos una organización y creo que el futuro de ustedes ahí está. Que apoye, y por eso viene esto, porque dice datos de la parte peticionaria. En Washington hay muchas instituciones que se dedican a esto. Una de ellas, una muy famosa, CEGIL. Aquí en Guatemala me recuerdo que tanto Fermín Ramírez como Rascacó lo hicieron por parte de la Defensa Pública y el Instituto de Ciencias Penales. Otros han ido por parte de la PDH y por eso es necesario también colocar esos datos de la parte peticionaria. Y además apoyan, van a procurar a Washington la denuncia, porque se presenta la denuncia, pero no hay mejor forma que alguien le esté procurando a uno en Washington su denuncia. También si va a presentar una medida cautelar, ahorita vamos a hablar sobre esto, los hechos denunciados, contra qué Estado miembro de la OEA presenta la denuncia, pues si somos guatemaltecos y el hecho fue acá en Guatemala la violación, pues contra el Estado de Guatemala.
Otra pregunta, autoridades alegadamente responsables, ahí usted dirá los jueces no sé qué, los de la Corte de Conciliar también. Después dice recursos judiciales destinados a resolver los hechos denunciados. Ahí donde usted tiene que exponer que es el último recurso agotado que la ley permite en Guatemala es la aclaración y ampliación presentada ante la Corte de Constitucionalidad, la que declaró sin lugar. Perfecto, ahí agotó recurso interno. Pero recuerden que hicimos un asterisco, que hay excepciones a esa regla. Porque la primera regla fundamental es agotar los recursos internos. Eso es regla fundamental. Pero ojo, como toda regla tiene su excepción. Y hay 3 excepciones que lo da el artículo 46 del Pacto de San José. Efectivamente, el mismo pacto da 3 excepciones. Interesante porque mucha gente cree que hay que agotar sí o sí recursos internos. No, pero hay excepciones. ¿Cuáles son las 3 excepciones? Dice, haber retardado injustificado en emitir una decisión final sobre el caso. Un retardo injustificado en la decisión del caso. Imagínense que usted lleva 10 años, 12 años y no le resuelven nada. Automáticamente ahí le están negando la justicia. Y es ahí donde hay una excepción para acudir directamente al sistema de justicia. Ya lleva esperando 7, 8 años y no hay nada. Entonces mejor acude directamente al sistema de justicia interamericano porque acá le pueden tardar otros 7 o 10 años más. Es una excepción. La otra excepción es las leyes internas no aseguran el debido proceso legal para la protección de los derechos que se alegan violentados. Las leyes internas no aseguran el debido proceso legal para la protección de los derechos alegados. Muchas veces, en este caso, se puede dar cuando existe una cooptación al sistema, por ejemplo, ya no hay forma de asegurar un debido proceso. En su caso particular, entonces mejor se va directamente al sistema interamericano, lo permite como excepción. Y el otro es, no se ha permitido el acceso a los recursos internos o se los han impedido agotarlos. Pues este caso también, esto se dio mucho en los casos de pena de muerte, que la pena de muerte de acuerdo con el artículo 4 del Pacto de San José, recuerdan ustedes que se necesita agotar el recurso del indulto, pero aquí ya no había indulto, ya lo habían quitado. Entonces, ahí automáticamente no tenía que esperar a agotar todos los recursos si no había. Entonces nos vamos directamente a la Comisión Interamericana. Son 3 excepciones muy importantes de tener en cuenta y lo dice el propio Pacto de San José. Y también ahí le explica si usted no agotó los últimos recursos, si está comprometida dentro de estos 3 excepciones, tiene que exponer por qué motivo usted no agotó los recursos internos y está dentro una de las 3 excepciones. También tiene que presentar las pruebas que tenga, los documentos que tenga, y de una vez dicen que no se necesitan los originales, sino los documentos autenticados. Testigos. Algo muy importante es el tema de otras denuncias. Resulta que hay que tener cuidado que cuando usted, el formulario le dice, ya presentó usted denuncias ante otro organismo internacional, si usted pone sí, ya no le admiten la denuncia ante la comisión. Entonces, en estos casos siempre hay que tener claridad que se dice no he acudido a ninguna instancia internacional. Entonces, tiene posibilidades de la admisión. Y también la posibilidad que usted pueda solicitar en ese mismo petición medidas cautelares. Las medidas cautelares lo determina el artículo 25 del Pacto de San José y habla de 3 situaciones importantes. Cuando existe una gravedad de la situación, cuando existe una urgencia en la situación y pueda constituir un daño irreparable. Entonces ahí
usted puede solicitar medidas cautelares ante la comisión. Guatemala ha sido muchas veces objeto de darle a muchos ciudadanos las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana, especialmente a jueces y fiscales, recuerdo yo, y algunos otros funcionarios que están amenazados o corren grave riesgo para su vida. Entonces allí la Comisión Interamericana o le ordena al Estado, le otorga medidas cautelares y como consecuencia le ordena al Estado darle protección, darle seguridad a estas personas. Han habido jueces que tienen ya, no sé, tal vez unos 20 años con medidas cautelares. Recuerdo una juez que le pusieron una granada o lanzaron una granada a su casa y a raíz de eso pues tiene medidas cautelares de hace más de 20 años. Que las medidas cautelares se pueden confirmar y se pueden revocar también. Entonces, con este formulario se completa y usted ya lo envía directamente a la comisión. Como vuelvo a insistir, por fax, por correo electrónico, por la misma vía de sistema electrónico. Entonces, obviamente, haciendo hincapié, llenando correctamente el formulario y agregando las pruebas que usted manifieste. Con eso, pues prácticamente llega a la comisión y la comisión la analizará. Por eso es importante, dije, el tema de la procuración. Aquí, pues, han procurado casos la PDH, Instituto de Ciencias Penales y la Defensa Pública. Desconozco si existe otra institución que ha procurado algún caso. O al menos se comunican con procuradores en Washington y ahí andan manejando el tema. Por eso yo no pierdo la esperanza que estos cursos, que ese es el único curso que ustedes van a llevar sobre ese tema, ya en su carrera jamás lo van a ver, salvo que se tiren una maestría, pero de ahí nada más. Y interesante sería en crear una organización de ese tipo para ver a cuánta gente se le puede ayudar y apoyar en las violaciones graves de derechos humanos que el Estado le ha cometido. Lo importante es que el Estado sepa que usted o un juzgador que, perdone, resuelva bien, porque posiblemente a usted se le va a mencionar en la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos en unos años. Y hacer justicia, tratar de resolver todo con justicia. Eso es lo fundamental que tenemos que procurar todos, que todo sea justo, no con intereses, porque esos intereses son los que hacen mucho daño a la justicia. Entonces, eso usted presenta el escrito ante la comisión. Entonces, ¿qué pasa con la comisión? La comisión tiene dos procesos, un proceso de admisibilidad y un proceso de fondo. Para el proceso de admisibilidad, la Secretaría de la Comisión, con un grupo de expertos, van a analizar los requisitos formales de su petición. Los requisitos que están en el formulario. Y ahí se le da audiencia al Estado por 3 meses para que el Estado también haga valer sus manifestaciones, claro. Derecho de audiencia, derecho de defensa, porque va contra el Estado. Y ahí es donde es importante, si usted no agotó los recursos internos, el Estado va a decir, no, señoras comisión, esta persona no puede ser admitida porque no agotó recursos internos. O puede contrariar la razón por la cual usted está dentro de las 3 excepciones también. O pasó los 6 meses después del último recurso. Esos son los argumentos que puede plantear el Estado. También otros argumentos, las fechas, que no coincide con la violación, con las leyes internas, cualquier situación. Vencido esto, y si el grupo de trabajo de la comisión determina que sí es admisible, entonces se admite su denuncia.
su petición. Y ya con eso se inicia la otra fase, que es el proceso de fondo. Y el proceso de fondo, pues son diversas audiencias que se le da a la parte peticionaria y al Estado. Son 4 meses cada uno. Sí, doña Francisca. Licenciado, buenas tardes. ¿Sí? Yo tengo una preguntita. Si la comisión rechaza la solicitud, ¿ya no hay nada más que hacer? Ya nada que hacer, doña Francisca. No hay nada que hacer, porque por eso es un grupo de expertos que van a analizar su petición. Y por eso es importante. Mire, si usted revisa el formulario, es bien sencillo. Cualquiera lo puede hacer, pero la propia comisión recomienda que se deje asesorar de un profesionales o de organizaciones dedicadas a este tema, para que la vaya bien y especialmente esos aspectos formales, que se garantice que no se ha presentado una solicitud igual a otro órgano internacional, el plazo de los 6 meses y el plazo y el agotamiento interno de los recursos. Esto es importante. O dentro de las 3 excepciones planteadas, pero eso sí es importante que se explique bien. Entonces, si el grupo de expertos determina que no hay caso. O el grupo de expertos también determina si es una violación a derechos humanos o no, porque también eso es el grupo de expertos, es la admisibilidad. Si determinan que sí, vuelvo a repetir, vamos al proceso de fondo. Y ahí son distintas audiencias que se le da al peticionario, también después se le da al Estado. La comisión puede hacer investigaciones locales, puede venir al Estado a averiguar, a hacer inspecciones, a buscar cualquier otro elemento que considere. Y después la comisión, como objetivo número 1 y primordial, es plantear un arreglo amistoso. Esto es muy importante. La comisión ya tiene claro las violaciones, ya tiene algunos elementos, ya tiene los medios de prueba e invita al Estado a ver si el Estado quiere arreglarlo amistosamente, como una conciliación. Si el Estado acepta y concilia y determina que sí, acepto el arreglo amistoso y yo me comprometo a esto y esto y esto, ahí termina el caso, jóvenes. Ahí termina. Porque el Estado acepta. Y el Estado acepta cómo tratar de subsanar la violación a los derechos humanos. Ahí termina. Hay un caso ahorita muy famoso, el de Suri Ríos, recuerdan, no sé si ustedes lo acaban de leer, el caso de ella, el Estado arregló amistosamente el caso. Ahí está. Ahora, si no hay arreglo amistoso, si el Estado no quiere, entonces ya la comisión entrará a evaluar las pruebas que ya tiene, analizar las pruebas. Después de analizar las pruebas va a deliberar y concluir. Con todas las pruebas, con todo lo que tiene, llega a una conclusión y determina si existe violación a los derechos humanos y en consecuencia notifica. Y a usted, peticionario, le da 1 mes para que se manifieste en cuanto a la posibilidad de trasladar el caso a la corte. Obviamente usted va a decir que sí, ¿verdad? Y después tiene 3 meses la comisión para presentarlo a la Corte Interamericana. Recordemos que solo la comisión puede plantear su caso ante la Corte Interamericana. Y ahí de una vez nombran sus delegados para acudir a la Corte Interamericana y de una vez los delegados pueden determinar la posibilidad de solicitarle a usted medidas provisionales ante la Corte Interamericana. Se recuerda, muchos de ustedes, me encantaba escucharlos cuando decían y se solicitaban medidas provisionales y todo el asunto. O sea, y eso es parte que hace la comisión. Ante la comisión se llaman medidas cautelares y ante la Corte se llaman medidas provisionales, pero eso únicamente lo solicita la comisión ante la Corte Interamericana. Y ahí termina el procedimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
No es tan sencillo. Los plazos, no mira usted que sea tan así 4 meses, otros 4 meses, es mucho más tiempo por todo sistema, ¿verdad? Que está a veces con mucha carga de trabajo. Recordarles que tanto la comisión como la corte se basan en estatutos propios y reglamentos propios. Tanto la comisión tiene su estatuto como su reglamento. Y la corte también tiene su estatuto y su reglamento. Y esto es fácil de localizar. Ahí usted se mete ahorita a Google y le sale el reglamento de la comisión, el reglamento de la corte, el estatuto de la comisión y el estatuto de la corte, que es exactamente casi todo lo que yo en resumen les estoy dando, todo el procedimiento. Entonces, este es el proceso ante la Comisión Interamericana. La comisión decidió presentar el caso ante la Corte, ya con los delegados nombrados, pues estos hacen ya la demanda directamente a la Corte Interamericana. Recordarles que la comisión, su sede la tiene en Washington, mientras que la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en San José de Costa Rica. Aquí nomás la tenemos. Pero los jueces no crea que se mantienen ahí. Los jueces son 7 jueces, al igual que 7 comisionados. 7 jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que solo se reúnen cuando hay sesiones, cuando hay casos, y las pueden hacer en diferentes países. Aquí han venido a sesionar varias veces, 2 o 3 veces la Corte Interamericana. Pero su sede en sí, la secretaría y todo el funcionamiento administrativo se encuentra en la Corte Interamericana, en San José, Costa Rica. Y el procedimiento, pues, al igual que la comisión, hay 2 procesos, solo que aquí se llama un proceso escrito y un procedimiento oral. El procedimiento escrito, pues la comisión presenta el caso ante la Corte. Y la Corte, pues, a través de la Secretaría, va a determinar si el escrito viene correcto. Eso suele pasar en cualquier lado. Hay errores, somos humanos. Aquí en Guatemala pasa mucho. Se presenta un amparo y le dan todavía oportunidad para subsanar o algunos recursos. Pues lo mismo pasa acá, o demandas, pues se puede subsanar algunos errores que son subsanables, y le dan 20 días a la comisión para que pueda subsanar. Ya subsanado el escrito, entonces ya le dan 30 días al Estado para que determine sus agentes, quienes van a representar al Estado de Guatemala allá. Realmente es la Procuraduría General de la Nación la que va a representar al Estado de Guatemala. Anteriormente se cometía el error de que era COPREDE, pero realmente tiene que ser el representante del Estado, que en este caso es la Procuraduría General de la Nación. Y después se le da a la víctima, a la presunta víctima, se le da 2 meses para que exponga sus argumentos, sus alegatos y sus pruebas. Y después de eso, al Estado, por el derecho de defensa y derecho de audiencia, también se le da 2 meses para que exponga sus peticiones. Eso es en cuanto al procedimiento escrito. Finalizado esto, que recordemos, muchos de ustedes me encantaba escucharles cuando decían, el Estado planteó excepciones de falta de competencia a la Corte, excepciones de retroactividad de la ley, porque en ese escrito que hace el Estado puede plantear excepciones, puede decir que la competencia de la Corte no estaba, que los derechos que ellos están alegando no están contenidos en ningún reglamento, una ley o cualquier situación. Son las excepciones que plantean para finiquitar el caso. Pero al resolverlo, la Corte decide que no, sin lugar las excepciones, continúa el caso. Ahora, si declara con lugar las excepciones, pues termina el caso.
Como no termina el caso, entonces se va al procedimiento oral. Y el procedimiento oral, pues, son una serie de audiencias públicas donde se escucha la intervención de la comisión, las víctimas y el Estado. Es un juicio oral público. Ahí lo pueden ver ustedes también hasta por internet. Y de ahí emite la sentencia. Ya ustedes tienen conocimiento de la sentencia, que en el mismo reglamento aparece que las sentencias que deben de tener, y las sentencias dicen, la sentencia de la Corte Interamericana debe de contener el nombre de quien preside. Permítame, compañero, solo tengo una emergencia ahorita. Perdón. ¿Aló? ¿Qué pasa? Compañeritos, efectivamente nos señala qué es lo que contiene las sentencias o debe de contener las sentencias. Pues dice el nombre de quien preside la corte, los demás jueces. ¿Se recuerdan que ustedes leyeron esto? El secretario, del secretario junto, la identificación de los intervinientes, la determinación de los hechos, las conclusiones de la comisión, las víctimas, sus representantes del Estado, el Estado demandante, los fundamentos de derecho, la decisión sobre el caso, el pronunciamiento de las reparaciones y costas, el resultado de la votación, la indicación sobre el cual es la versión auténtica de la sentencia. ¿Se recuerdan que ustedes eso exactamente lo que leyeron? Y en el reglamento aparece aquí exactamente el contenido de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí prácticamente se da por concluido todo ese proceso, que no es fácil. O sea, estamos hablando de un resumen acá, pero para llevar a sentencia a veces fácil, unos 4 o 5 años, si bien nos va. Es por eso que yo les decía, el gran avance que tuvo el sistema europeo es que desapareció la comisión y solo entra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quizás también más cargado, pero no pasa todo este proceso, a veces muy desgastante, de la Comisión Interamericana. Pero en nuestro sistema, mientras no desaparezca, estamos. Y la idea y función que tiene la Comisión Interamericana es una forma de depurar, primero, el agotamiento de los recursos, todos los efectos formales, y por último, el de la solución amistosa. Eso es fundamentalmente, la Comisión quiere llegar a una solución amistosa. No se logró, se determinó que existe violación, entonces nos vamos a la Corte Interamericana. Ya la Corte, pues, con su sentencia va a resolver la violación o no de los derechos humanos, y ya lo que ustedes vieron, las formas de reparar que se tiene a esa violación de los derechos humanos, que muchas veces es económica, es aspectos importantes como colocar en nombre de las víctimas las calles, un homenaje, la publicación de sentencias en un diario de cobertura nacional. O sea, ese es el mensaje que lanza la Corte. El problema que tenemos en Guatemala muchas veces es la ejecución de las sentencias. El cumplimiento, no digamos, el cumplimiento ustedes vieron y me encantó, muchos de ustedes se fueron más allá que de la simple lectura de la sentencia, porque luego empezaron a buscar si se logró cumplir o no la sentencia emitida. Ahí todavía falta mucho, hay muchos casos, y no solo Guatemala, en muchos estados, que no se le ha dado cumplimiento cabal a las sentencias, que todavía faltan. Y la Corte, pues, usa los mecanismos de vigilancia, los mecanismos de cumplimiento, pero no hay otra forma más, no puede existir otra forma más coercitiva, porque tampoco le puede decir, mire, Estado, si usted no cumple, pues lo voy a irreconocer del Estado. ¿Y cómo? ¿Verdad? O sea, es bastante difícil.
Y la ejecución, pues no tenemos un procedimiento nosotros para incluir toda esa ejecución de sentencias. En otros países, cuando existen compromisos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional o la misma Corte Internacional de Justicia, tienen mecanismos emitidos por el legislativo para que le da todo el procedimiento de cómo ingresar las sentencias al sistema. En Guatemala, un asunto que sonó mucho en su momento fue cuando la sentencia de Fermín Ramírez, por ejemplo, y Rascacó, después del aspecto diplomático, que la sentencia llega al departamento, a reuniones exteriores, y después del departamento exteriores se lo manda a la Corte Suprema de Justicia. La Corte, a través de un incidente, pues ingresa la sentencia y resuelve sin contradecir en absoluto lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero no hay un procedimiento, y ese procedimiento es más dañino en el ámbito de la Corte Penal Internacional. En Costa Rica estuve precisamente en una época cuando salió el reglamento, el decreto, el procedimiento para toda la situación de la Corte Penal Internacional. Interesante, porque ahí hablaba paso por pasos cuando la Corte Penal Internacional podía solicitar informes, solicitudes, elementos probatorios o apoyos judiciales o cumplimiento de sentencias. Es todo el mecanismo para velar el ingreso de esas sentencias al sistema nacional, cosa que no tenemos. Sí, doña Francisca, cuénteme. No, le escribí al licenciado que es como un poco, bueno, a mí me parece injusto porque, por ejemplo, al sancionar al Estado, ¿con qué, le pregunto a usted porque no estoy segura, ¿con qué dinero se indemniza a la persona? Con nuestro dinero. ¿Cierto? Sí. Entonces es como, no sé, no tiene mucho sentido, ¿verdad? No tiene mucha razón. Esas son unas críticas que se hacen, pero mire, aquí lo más sano es, tampoco es injusto, perdón, tampoco es justo que, por ejemplo, los jueces que hacen malas sentencias, que son violadores de derechos humanos, ellos no pagan nada. Eso es lo peor. Exacto. Y hasta el daño está hecho, que sea el Estado que lo repare. No, momento. Usted también es responsable. Y el Estado debería repetir contra las personas violadoras a los derechos humanos. Sí, es cierto, licenciado, porque de otra forma, ¿qué motivación tienen ellos para hacer bien el trabajo? Ahí está. Tocó el tema más importante. Exacto. Que para mí, el Estado debe de iniciar acciones reparadoras contra las personas que por ellos nosotros pagamos. Gracias, licenciado, tenía esa duda. Y así puede haber más responsabilidad de cualquier funcionario y de cualquier juzgador. Mientras no el Estado, porque yo creo que ese sería un excelente mecanismo de presión. Si ustedes hacen malas cosas, y recordemos que tenemos, todo funcionario y empleo público tiene 20 años de responsabilidad. Entonces, termina su función y ahí es pendiente. Entonces, ahí es donde para que un funcionario público no solo se vaya a aprovechar, se vaya a enriquecer o vaya a hacer cualquier barbaridad, sepamos que podemos ir contra ellos. Con una sentencia de la Corte podemos cobrarles. Sería lo más importante, sería lo bonito. Bien, un tema importante que también alude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el Corpus Juris. El Corpus Juris es el cuerpo de todas las normas de derechos humanos. Y la Corte Interamericana determinó que el Corpus Juris de derechos humanos son todos los convenios, son todos los tratados internacionales que existiere de derechos humanos. O sea, con eso no solo se queda con la Convención Americana ni los protocolos, sino que también todo
toda convención de derechos humanos. Esto es importante. La misma Corte pues apoya a muchos estados y a la propia comisión con opiniones consultivas. Le piden alguna opinión a la Corte, pues, y la Corte pues jurídicamente emite las opiniones. Han habido varias opiniones. Ustedes en el libro tienen todas las opiniones que han habido. Creo que este año salió una última interesante sobre la prisión de personas de avanzada edad. Interesante. Situación que no tenemos en Guatemala. Las personas enfermas y las de avanzada edad debieran de guardar un arresto domiciliario. Un ancianito que va a andar pensando él en si es lo que está pensando en su enfermedad. Y una persona que tiene una enfermedad terminal no anda pensando en salirse de nada. Él está pensando ya cuándo se va a morir. Entonces todas esas personas debieran dársele un arresto domiciliario. Eso no lo digo yo, eso lo dicen todas las legislaciones más avanzadas del mundo. También nos habla la Corte Interamericana sobre las amnistías. Siempre se habla mucho de las amnistías, pero la Corte ya zanjó que por delitos graves como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, genocidios y violaciones a los derechos humanos, no debe de otorgar amnistía alguna, porque se tiene que hacer justicia de una u otra manera. Y sobre las desapariciones forzadas, pues ustedes en su momento lo expusieron muy bien cuando se determinó la naturaleza de que las desapariciones forzadas pues son delitos permanentes, son delitos que no pueden, que empiezan, se consuman hasta que aparezca la víctima o se tengan noticias del paradero de la víctima. Entonces, hasta ahí empezaría el tema de la prescripción, pero mientras no aparezca la víctima, el delito se sigue consumando. Entonces, hasta ahí son los temas que quería abordar, jovenazos. Yo sé que ya nos queda poco tiempo. Ya me dijeron que extraoficialmente el examen el finales empiezan de este lunes en 8. Pero este lunes no tenemos clases porque ya saben ustedes que hubo descanso. Entonces solo nos quedaría una última sesión que es el viernes 5 o 4. Y ahí vamos a estar con ustedes. Yo les rogaría que para ese viernes, que va a ser la última sesión, ustedes me pudieran localizar por internet. Hay un folletito que yo escribí hace muchos años que se llama Interés Superior del Niño, : definición y contenido. Eso lo encuentran ustedes ahí en la computadora. Interés superior del niño, : definición y contenido. La idea es abordar un poco el tema de la niñez y especialmente el interés superior del niño, que es una frase trillada que usted le habla a cualquier juez y dice, yo resuelvo de conformidad al interés superior del niño. Yo resuelvo de conformidad al interés superior del niño, pero ¿qué es el interés superior del niño? Entonces, hace algunos años me atreví a escribir sobre esto, dándole la sustancia o queriendo dar la sustancia de lo que realmente se debe entender por su interés superior del niño. Entonces, los invito para que lo puedan obtener para el viernes próximo de 8. Y que vamos a hablar sobre ese tema. ¿Podría repetir el título, licenciado? Disculpe. Interés superior del niño. : definición y contenido. Ese lo encuentran ahí en internet sin ningún problema. Y ya con esto pues estaríamos culminando el curso de Derechos Humanos, pero eso lo haríamos el próximo viernes y ahí diríamos qué es lo que realmente entra para el examen final. ¿Tienen algún comentario, por favor, compañeros? Yo creo que sí es 20, sí es pequeñito, es una micra. Así es, interés superior del niño, : definición y contenido.
Bien, compañeros, nos miramos el próximo viernes entonces. Se cuidan, pasen un buen fin de semana largo, Gracias. que descansen y que la pasen muy bien. Feliz tarde, licenciado.